A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Bienvenidas y bienvenidos a El Mundo y la Educación. Un capítulo más. Hoy es un capítulo muy interesante porque vamos a hablar con un profesional de la música y además es docente de música. Y vamos a hablar de un proyecto muy interesante que tiene cómo aprender música de una forma, no, vamos a llamar no tradicional. Nos lo va a explicar. Él es Gerard Williams, como he comentado, es un músico profesional que se está dedicando también a enseñar todo este tema de la música a jóvenes y a no tan jóvenes también. Y vamos a hablar de ese aspecto tan importante que es, esa variable que es tan importante de por qué y para qué aprender la música y qué transferencia puede tener en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida profesional, personal. Vamos a hablar directamente con Gerard. Fast while laughing cheerfully, but beside it there is a slow turtle quietly smiling, not in a rush. The rabbit and the turtle, different yet friends, they complement each other, never fight, running together, chasing dreams in the race of life, full of twists and turns. Turtle with its calmness, learning to appreciate each other, understanding differences between the two creatures with different instincts. The rabbit and the turtle, different yet friends, they complement each other, never fight, running together, chasing dreams in the race of life, full of twists and turns. The rabbit with its speed, the turtle with its calmness, learning to appreciate each other, understanding differences between the two creatures with different. The rabbit with its speed, the turtle with its... Gerard Williams, músico profesional, profesor de música, que está aquí en directo con nosotros para explicarnos este aspecto tan importante de la música, por qué es tan importante la música en nuestras vidas. Bienvenido y gracias en El Mundo y la Educación. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafael? ¿Todo bien? Muy contento de verte aquí en directo y de hablar de este tema tan interesante. Mira, la primera pregunta, Gerard, si te parece bien, me gustaría preguntarte, cuando hablamos de música, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la música realmente? ¿Qué deberíamos entender como música? Bueno, es una pregunta muy compleja. No seré yo quien dé la única respuesta porque hay muchas, pero seguramente al final la música es algo muy ancestral que nos viene de muy lejos y que al final que llevamos dentro. Es que es parte del sonido de nuestra habla. El habla en sí es musical también. Hay lenguajes que son muy musicales. Entonces las raíces de donde viene es algo muy profundo y creo que por eso es algo muy importante en nuestras vidas. Ahora, evidentemente, la música ha cogido dimensiones mucho más grandes y se ha comercializado y se ha globalizado, etcétera, pero la raíz es algo muy profundo en el ser humano, creo yo. Muchas gracias, Gerard. Te iba a preguntar, tú estás realizando un método, un sistema de enseñanza y de aprendizaje denominado Rocking. No sé si me puedes comentar un poquito cómo surgió la idea de desarrollar este sistema de aprendizaje musical denominado Rocking y qué lo hace diferente a otros métodos más tradicionales o más convencionales. Bueno, Rocking es un proyecto que
que surgió hace unos cuantos años. Yo me incorporé hace ya casi 4 años, pero ya existía antes, sobre todo empezó a existir en la Roca del Vallès, en un pueblo del Vallès Oriental, que en un instituto de secundaria empezaron a intentar que los alumnos, en lugar de hacer clases magistrales de música teóricas, intentaran tocar con instrumentos, sobre todo de música moderna, y hicieron que hicieran grupos de música, que hicieran conciertos, que hicieran una inmersión completa en lo que es la práctica musical de la música moderna. Y sin tener ellos ningún tipo de conocimiento musical previo, la gran mayoría. Es decir, era un poco como volver a la parte musical de garaje, de tocar con amigos, de aprender en ensayo-error y de intentar que la música en secundaria, en los institutos de secundaria, cambiara radicalmente y fuese una experiencia mucho más activa, mucho más dinámica y que sirviera para tejer complicidades entre los alumnos, para que la música tuviera un peso en sus vidas y que luego algunos de ellos, si quisieran, se plantearan buscar alguna salida musical a su futuro. Y la verdad es que este proyecto dio fuerte, entró en Barcelona en muchos institutos hace 4 años y ahora sigue expandiéndose. Este sería un poco el resumen en general, pero bueno, luego hay muchos matices. Ujú. O sea, ya has hablado un poquito, pero bajo tu punto de vista, ¿qué significa aprender música de forma natural según este sistema, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo se aplica en la práctica? Bueno, a ver, yo creo que lo interesante de este tema es que la música en los institutos en secundaria lleva años que no es música, es historia de la música. Es decir, vamos a hablar de estos compositores, vamos a hablar de estos estilos, pero no vamos a hacer nada con ello. Es como si la música fuera... La música para mí es muy parecido a lo que serían las actividades de educación física o de otras asignaturas de este estilo. Si en educación física se hiciera historia de los grandes deportistas en un aula con papeles, la verdad es que sería ridículo y nadie estaría de acuerdo con eso. Pero en música llevamos muchos años haciendo esto y nadie se lo plantea. Los alumnos nunca tocan instrumentos y si lo hacen es para salir del paso porque hay parte del currículum están obligados a tener algún tipo de contacto con instrumentos, pero lo más fácil, una flauta, cualquier cosa rápido para quedar bien y ya está. Hay profesores que evidentemente intentan hacer un esfuerzo y intentar darle salida a la práctica musical, pero es muy difícil porque están solos en ello y no tienen ningún tipo de apoyo. Entonces, la música tiene que dejar de ser historia de la música y tiene que empezar a ser música, tocar y a través de ello aprender, experimentar y luego cuando ya se tenga un conocimiento y un lenguaje musical más o menos decente, mínimo, luego ya se puede empezar a hacer algo de teoría e intentar entender qué es todo aquello que estamos haciendo y reproduciendo. No sé si me he ido un poco de la pregunta que me habías No, hecho, pero... no, está perfecto. Es más, yo creo que la vivencia, la experiencia realmente es lo que genera ese aprendizaje real, ¿no? Y es lo que estás un poco comentando, ¿no? Y yo te quería preguntar, siguiendo un poco el hilo de la conversación, o sea, ¿qué habilidades o competencias musicales prioriza este sistema Rocking? Sí, mira, es un tema importante porque muchas veces el rocking cuando entra en institutos hay un debate sobre las competencias y sobre cómo se aplican, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las competencias es que los alumnos tengan un contacto con distintos estilos musicales y tal. Y eso, por ejemplo, el rocking es que está de momento, porque es algo provisional, está enfocado a música moderna porque tiene estos instrumentos y porque es más factible a nivel económico hacerlo así. De momento solo está encarado en esto, en la música moderna. Entonces, que rock, pop, música electrónica. Entonces, claro, ahí pues que hay debate, ¿no? También pues se supone que los alumnos tienen que tener contacto a nivel de lectura musical, notas y eso. Y evidentemente yo creo que los alumnos deben aprender eso, pero el orden está al revés. Es decir, primero tienen que tener la experiencia artística, tienen que coger un instrumento, probar, fallar, volver a probar, tener una motivación también muy importante, tener algún tipo
de concierto o algún tipo de audición, que ellos estén motivados con su grupo, que la música cumpla un papel importante en sus vidas, que las letras de lo que hablen tengan un significado para ellos, que tengan una implicación. Eso les va a generar ganas de tocar y de aprender. Y a partir de ahí tú puedes luego aplicar todo ese conocimiento, de esa práctica y canalizarlo, conceptualizarlo en notas, en compases, en estilos, en lo que sea. Pero también es un tema interesante. Sobre todo lo que decía al principio de los estilos, porque hay mucho debate en eso y yo tengo una opinión un poco más radical, que es que creo que primero hay que aprender a hablar y luego hay que aprender los lenguajes. Es decir, en la música creo que es bastante parecido. Cuando tú Sí. le enseñas a un niño a hablar, primero le enseñas a hablar con el idioma que él conoce, que es el que vive en la actualidad, en el presente, con sus cosas. Es decir, y luego ya le vas a hablar de Tirant-Lo Blanc o de escritores más antiguos, es igual, o de otro tipos de lenguajes, pero primero tienes que hablar con el suyo. La música yo creo que es parecido. Entonces ahora el lenguaje es un poco música electrónica, música moderna, es el lenguaje que hablan los jóvenes. Entonces creo que está bien empezar por ahí, enseñarles desde ahí. Y luego cuando ya sepan hablar música, entre comillas, ¿no? Más o menos, luego ya sí les puedes ir a música clásica, barroco, música contemporánea. Me parece que muy importante que ellos tengan también ese contacto, pero el orden creo que es al revés. Es que realmente es muy interesante lo que estás comentando porque en los idiomas realmente los aprendemos con el sonido de materno, ¿no? O paterno y luego ya aprendemos la gramática y esas cosas, ¿no? Es un poco lo que tú estás comentando, muy interesante, Gerard. Y luego, en tu opinión, Gerard, ¿por qué se debería, considerar la música una asignatura esencial, primordial, en este sistema educativo formal que tenemos actualmente? Bueno, no sé si tiene que ser esencial en cuanto que tenga que ocupar más o menos espacio, no lo tengo claro. Yo creo que si la música se plantea desde este prisma, desde la práctica musical desde el tejer complicidades a nivel musical, de tener una implicación, de compartir una experiencia emocional, desde poder expresarte con este tipo de arte, me parece algo muy, muy, muy bueno en muchos aspectos. Educación emocional, obviamente, autonomía, saber trabajar tú desde tu propio instrumento, aprender tú solo, obviamente, pues trabajo de grupo, todo lo que es hacer un grupo de música, tocar juntos, entenderse, no enfadarse, organizar Trabajo cosas, es un cooperativo, trabajo. ¿no? El trabajo Trabajo cooperativo. cooperativo, exacto, sí, sí, eso mismo. Creo que es esencial todo esto y que puede ser un espacio donde todas estas cosas se iluminen, ¿no? Como que cojan más fuerza. Y la música ayuda mucho a esto y genera mucha implicación, tanto emocional como sensorial a lo que haces, lo cual creo que es muy positivo porque otras asignaturas pueden ir a buscar esto y es genial que todas las materias vayan por estos caminos, ¿no? Donde no solo es la materia y lo que se aprende, sino todo lo que conlleva aprender. Pero en la música creo que eso coge mucha fuerza, por eso creo que es importante. Si se aplica desde la práctica, si es historia musical, la verdad es que me da igual, se podría eliminar del currículo. Sí, la pregunta te la he hecho tan tajante porque los científicos, los neurocientíficos que están ahora haciendo mucha investigación al respecto, van en esta línea. Comentan que materias o asignaturas como música deberían estar debajo en la pirámide, o sea, que son esenciales. Por eso te he hecho esta pregunta así tan tajante, ¿no? Y tú, también, siguiendo un poco esta conversación, bajo tu punto de vista, ¿qué vínculo crees que existe entre la música y las matemáticas? Que ya se ha hablado mucho de este tema. ¿Y cómo puede esta relación beneficiar a los estudiantes? Bueno, sí, sí, música y matemáticas van de la mano desde siempre, desde el propio sonido, los armónicos, son frecuencias que tienen unas equivalencias, unas relaciones matemáticas. Hay muchos aspectos muy divertidos matemáticamente en la música, como el número pi está en la música constantemente,
la secuencia de Fibonacci o ¿cómo se dice? La proporción áurea, todo esto es muy interesante porque la música tiene muchas relaciones y se puede jugar mucho con eso. Aparte, obviamente, pues que todas las notas y sus relaciones, los acordes, se pueden pensar como fórmulas matemáticas y se puede jugar con eso. Hay un vínculo ahí muy chulo, yo creo que se puede aprovechar en los estudiantes y en la educación para vincular estas dos materias. O sea, ¿tú crees que el aprendizaje de las matemáticas, que siempre ha sido pues un poco abstracto para los estudiantes, nuestros comentarios, ¿tú crees que desde este punto de vista más musical, más natural, puede ayudar a fomentar que las matemáticas sean más entendibles por parte de ellos? eh, o que sean un poquito más interesantes, no sé cómo decirlo Sí, ahora. sí, te entiendo. Hombre, más interesante sí, seguro que sí. No, no conozco nada de esto, pero estoy seguro que hay propuestas pedagógicas al respecto, pero no conozco. Ujú. A ver, la música también es muy abstracta. Creo que las matemáticas y la música juegan en mundos Sí, bastante sí. abstractos y lo que mucha gente que no venimos del mundo de las matemáticas le pedimos a las matemáticas, como es mi experiencia, es que tengan un vínculo con la realidad para que sean prácticas al uso, ¿no? Entonces, no sé si la música ayudaría mucho a eso. Pero está claro que sí, que seguro que hay proyectos chulos, pedagógicos, que hagan esa relación y que intenten que las matemáticas tengan un vínculo musical para que sean más, no sé, más guays en todos los aspectos. Y bajo tu punto de vista, tu opinión personal, ¿qué habilidades o valores se desarrollan al aprender música? Luego se pueden aplicar en otras áreas personales o profesionales de la vida. Pues la verdad es que muchas. Claro, o sea, ahí entra otro tema, ¿no? Que la música, el aprendizaje de la música siempre se ha visto, ¿no? Ahora ya estamos hablando todo el rato de la música como activamente, ¿no? Aprender a tocar un instrumento. Pero se ha visto siempre como el aprendizaje individual, porque socialmente se ha entendido siempre la práctica musical académica como una práctica técnica, tecnificación de un profesor y un alumno. Entonces ahí creo que se desvirtúa un poco el poder que tiene la música, porque aparte de tener un poder, como tú decías antes, sensorial, neuronal muy importante también a la hora de pues, trabajar la memoria. Eso es bien, pero creo que la fuerza más grande la tiene en el compartir, en la empatía, en el tocar con alguien, el compartir la música, el escucharse, el saber dónde está tu papel en una orquesta o en un grupo de música o en un arreglo musical, qué parte juega tu melodía en el conjunto de la armonía, compartir esa experiencia musical con alguien, disfrutar de algo abstracto como es el sonido. Eso para mí es la gran fuerza a nivel que tiene la música para el ser humano. Creo que compartirla, la dimensión se amplía bastante. Sí, porque al final es un lenguaje, es una manera de expresar tus emociones, de expresarte, ¿no? Exacto, exacto. Es que es un lenguaje. Un lenguaje no se habla solo, quiero decir, no sirve para nada. Hay que compartirlo. Si no es nada. Pero llevamos muchos años con esto, ¿eh? La gente, muchos instrumentistas se refugian en ellos mismos porque se les ha enseñado así y toda la tradición de clásica y de los conservatorios aún sigue en esta línea y me parece un error muy grande. Mira, Gerard, vamos a pasar a un tema que para mí es primordial desde el punto de vista, digamos, de aprendizaje de la música, que es la creación y la improvisación, ¿no? Que en otras ramas, como es la artística, pues se utiliza mucho. Me gustaría saber tu punto de vista al respecto, ¿no? O sea, ¿qué papel juegan la creatividad y la improvisación en este sistema de aprendizaje musical que estás ahora implementando, que es el rocking, por ejemplo? Bueno, pues creo que es un papel importante en el momento en que un alumno ya pues, ha desarrollado cierta técnica instrumental, cierta capacidad de desenvolverse con su instrumento, puede expresar algo. Entonces, claro, la pregunta que surge es qué expresa, ¿no? Tiene que tocar una partitura ya escrita, tiene que reproducir todos esos sonidos que está acostumbrado a escuchar, tiene que
etcétera, etcétera. O puede crear o puede improvisar con ellos. Ahí yo creo que la creación y la improvisación siempre han estado también un poco enterradas, como en el solo a adquisición de, de aquellos intérpretes que ya tienen un nivel muy elevado de comprensión de la música y que si no sabes exactamente la armonía y conoces las cosas de una forma muy profunda, no puedes crear ni improvisar, ¿no? Y yo creo que es otra cosa que hay que hacer al revés. Creo que crear desde cero, improvisar desde cero es una forma muy interesante de aprender. Aparte de querer reproducir cosas que ya sabes porque quieres imitarlas, y eso está bien, poder intentar crearlas te hace muy consciente de qué estás tocando, cómo lo estás tocando, de entender más la música desde su profundidad, desde lo que es la armonía y los grados, etcétera. Entonces, por eso también soy partícipe en cuanto ya hay un mínimo nivel de técnica instrumental, lanzarnos a la improvisación y a la creación, aunque las cosas que surjan no sean las grandes maravillas, siempre te llevas sorpresas. Y yo he tenido alumnos que han creado cosas muy minimalistas, pero muy mágicas, muy bonitas, porque ves que realmente las crean desde su idiosincrasia, desde su forma de ser, desde lo que quieren mostrar. Y eso les hace aprender muchísimo. De hecho, Gerard, perdona, corrígeme si me equivoco, hay un estilo de música como es el jazz que fomenta todo esto, ¿no? Fomenta la creatividad y fomenta la improvisación en muchos casos. Claro, el jazz en sí es un estilo de música donde la improvisación tiene un papel importantísimo, pero en la educación no se fomenta para nada, ese es el tema. Es decir, el jazz es un estilo que requiere de un conocimiento armónico muy profundo y muchas cosas para hacerlo, si nos entendemos, de una forma pues como muy estándar, ¿no? Claro. Eh, pero claro, en la educación nadie va a enseñar a improvisar jazz a alumnos de secundaria o alumnos que empiezan a tocar un instrumento porque sería suicidarse. Entonces, yo creo que el jazz es precioso como referencia, ¿no? Como espejo donde mirar, de decir, wow, mira lo que puedes llegar a hacer, ¿no? Si aprendes a tocar improvisando. Eso está genial. Como espejo es una maravilla porque es que alucinas viendo a músicos pues improvisando y que parece que estén creando algo desde cero sin ningún tipo Sí, sí, de base. de preparación. Como espejo, como objetivo, me parece muy bonito. Ahora, como herramienta pedagógica, está muy lejos el jazz. Entonces, creo que es bonito verlo, pero tocarlo hay que ir con paciencia. Y Sí. Gerard, ahora en el mundo de la educación, bueno, ahora no hace ya tiempo, que se habla Ujú. mucho, no solamente en el mundo de la educación, pero hablamos de la educación, de individualizar los contenidos, de individualizar el aprendizaje. Yo quería preguntarte, ¿tú cómo fomentas que los estudiantes experimenten y creen música desde sus propias perspectivas, ¿no? Claro, sí, es un tema interesante. En el proyecto Rocking, como mínimo, yo intento dar prioridad siempre al grupo y al conjunto, porque creo que en ese compartir se aprenden muchas cosas. Luego la individualización y el atender a las particularidades de cada alumno, creo que entra más tarde. Es decir, a ver si me explico. Cuando tú creas por ejemplo, en el proyecto Rocking, las clases se dividen en distintos grupos, donde cada grupo pues hace una canción o un proyecto y tocan juntos, etcétera. ¿Qué pasa? En los grupos hay distintos niveles hay alumnos que a lo mejor ya han tocado antes de venir a clase, que ya saben un poco, alumnos que han empezado desde cero, alumnos que tienen más facilidades, alumnos que tienen menos facilidades. Pero la gracia de la música en este aspecto es que no es incompatible y que el alumno que hace un arreglo más sencillo, hace solo tres notas, y el alumno que hace muchas más notas o que hace un arreglo más complejo o rítmicamente más complejo, suman entre ellos. De hecho, si cogieras los dos complejos, seguramente sería al revés, chocarían entre ellos y musicalmente sería peor el resultado final. Lo que quiero decir con eso es que creo que las individualidades, las particularidades de cada alumno a nivel musical
suman al conjunto. Es decir, Mm. eh, partir del conjunto como punto de partida no invalida que cada uno pueda expresarse. Eso es lo que quiero decir. Porque a veces decimos, no, no, claro, tenemos que individualizar el aprendizaje, por eso tengo que ir alumno por alumno a que él me exprese de forma sola y sin contexto su nivel o lo que sea. Yo creo que no, yo creo que se puede expresar en grupo y luego, evidentemente, a la hora de evaluar o de hablar, sí que puedes decir, "Oye, personalizar como el juicio diciendo qué bien que has hecho esto, a tu nivel, a tu perspectiva, e intentar reforzar mucho el cómo un alumno suma en el conjunto, porque eso es muy importante. Ya. Y me encuentro mucho con alumnos que ya vienen, que tienen ciertos estudios musicales previos y a veces cuestan, es difícil que entiendan que su papel en el conjunto cambia, porque hasta el momento han tocado solos. Entonces piensan que si ellos lo hacen bien, rápido y no escuchan, eh, pues la música surge y van a sacar buena nota y no entienden que lo importante es la creación en conjunto. Les cuesta como ver. En cambio, la gente que ha tocado poco lo ve mucho más rápido porque tiene los ojos más abiertos hacia afuera. Entiendo. Eh, ¿Tú puedes compartir un poco tu opinión al respecto de cómo la improvisación musical puede ayudar a mejorar las habilidades, como por ejemplo la toma de decisiones, resolución de problemas? ¿Puedes comentar un poco este tema? Totalmente. Sí, básicamente es luchar contra el error. Es decir, en el momento en que la improvisación que hace desmitificar o destronar el concepto del error. Y eso a los alumnos les cuesta muchísimo al principio. Sobre todo en la música, porque también tienen mucho background, mucho bagaje de ver cómo el cantante se equivoca, la gente se ríe, el músico ese lo pasa mal, está sudando. Todo eso les genera mucha presión y cada vez que es un alumno se equivoca o tal, muestra mucha tensión, mucho miedo al que dirán, al juicio. La improvisación. Empezar a enseñar desde la improvisación es genial porque haces que el error sea algo que sea muy secundario, que a los alumnos no les importe, porque entienden que lo importante no es no equivocarse, lo importante es no tensionarse, es dejarse llevar y en el proceso va a haber muchos errores y son muy bienvenidos porque son los que hacen que avances y que aprendas. Eso para mí es la parte más importante de la improvisación en el aprendizaje. Sí, te agradezco mucho este comentario porque, por ejemplo, en las escuelas de interpretación utilizan mucho la improvisación también precisamente para este tema, ¿no? Para gestionar mejor todo el tema emocional y tomar decisiones, porque al final tienes que tomar algún tipo de decisión, ¿no? Decisiones además sin parar, al momento, sin previsión. Esa es la gracia de la improvisación, Sí, sí, sí. que te ves ahí en una situación que podría ser, como la mires, ¿cómo se llama? Agobiante, Sí. pero no lo es. Si sabes relajarte y disfrutar de ese camino, es una experiencia muy bonita. Y yo quería preguntarte, has hablado algo un poquito también respecto este proyecto Rocking. eh, eh, Quería preguntarte si el factor, digamos, del material es fundamental a la hora de esa motivación por parte del alumnado. Es decir, yo sé que utilizáis guitarras eléctricas, baterías, teclados buenos, en fin, que no es la típica flauta. ¿Esto es un factor importante o es secundario el material? Es un gran tema. O sea, el Rocking en sí ha tenido esa expansión, el proyecto, porque ha tenido una subvención del consorcio, porque ganó un concurso, entonces hay un dinero ahí público que se ha invertido en esto y por eso hay la posibilidad de coger instrumentos de música moderna, como dices, baterías, guitarras eléctricas, bajos, teclados, y llevarlos a los centros. Aunque los centros muchos también tienen instrumentos de este tipo, lo que no los usan mucho. Es importante, sí que es importante. Sí que es importante que haya cierta variedad de instrumentos y que ofrezcan y que sean instrumentos que tengan mínima relación con los alumnos, que los entiendan, que los conozcan, que sepan. Porque claro, hay instrumentos que están muy lejos de la cultura musical de los alumnos y creo que a lo mejor empezar con ellos sería un poco más difícil o que requieren unas capacidades técnicas mucho más grandes de inicio, como por ejemplo serían sobre todo los instrumentos de viento.
para empezar con un instrumento de viento necesitas como una previa, ¿no? De saber soplar, que suenen los armónicos, que es algo complejo que puede bloquear mucho el aprendizaje al principio, sobre todo en secundaria, en aula pues de ratios muy amplias, donde no puedes personalizar el aprendizaje. Eso sería muy complejo. Entonces sí creo que son importantes los instrumentos, pero fíjate que ahora está surgiendo un proyecto que se llama Grooving, que es como un hijo que ha salido del propio Rocking, que es muy, muy interesante. Hace poco estuve con el creador de este proyecto, que básicamente lo que hace es usar solo teclados MIDI, teclados que se conectan al ordenador, pero que no tienen sonido en sí, son teclados muy baratos, que no cuestan nada y que se pueden conseguir muchos en un instituto. Y a través de un programa de ordenador, que de hecho hay muchos que son gratuitos, lo que hace es que como con el ordenador puedes ya reproducir cualquier tipo de sonido, pues hace grupos de música en las aulas, pero solo con instrumentos virtuales. Es decir, solo con instrumentos de ordenador con los teclados. Y al final es que la experiencia es la misma, porque los alumnos siguen tocando en grupo, siguen compartiendo el sonido, siguen disfrutando de un concierto, lo que lo hacen desde un ordenador y con un espacio un poco más como de productor, como de DJ, como un concepto que de hecho a los alumnos les gusta bastante. Entonces, creo que ahora mismo se están abriendo otras vías, pero que abren posibilidades para también reducir lo que sería el precio, supongo, de un proyecto así en caso de que alguien quisiera hacerlo desde cero, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que los instrumentos son importantes. Sí. Estamos llegando casi a la recta final ya de la entrevista, de la primera parte de la entrevista, y te voy a hacer una última pregunta, si eres tan amable, para concluir. A mí me gustaría saber, porque ahora está muy de moda todo el tema de influencers, ¿no? Y me gustaría saber qué tipo de influencias musicales, o sea, que el panorama musical actual, ¿no? Desde tu experiencia, ¿no? ¿Cómo describirías, y sé que es complicado, los gustos musicales que predominan entre las nuevas generaciones? Bueno, es que es muy difícil. La música se ha globalizado muchísimo y todo se mueve a una velocidad muy, muy, muy grande. Todo cambia muy rápido. Bueno, no solo en la música, creo que pasa en la mayoría de artes y de otras cosas del mundo, que los cambios son muy imprevisibles porque todo está muy globalizado y una influencia genera muchos cambios en las preferencias de los oyentes y los algoritmos son muy, muy importantes. Grandes plataformas como Spotify generan un control mediático muy grande sobre lo que escuchamos y lo que dejamos de escuchar, aunque no seamos conscientes. Yo creo que la música está en un barco que ahora mismo no tiene timón y, y yo no sé dónde irá. A mí todos los estilos, todos los estilos musicales que surgen, a mí todo es música, todo es válido, todo es perfecto, todo aporta, todo suma, todo es expresión musical, todo es implicación emocional, todo es magnífico. Lo que no me gusta de la música actual, del panorama musical que decías tú, es el control mediático que hay sobre ello. Y con eso, lo que decía antes de los algoritmos y de grandes plataformas como Spotify, está dando un control muy grande sobre lo que escuchamos, porque nos dicen ellos lo que queremos escuchar, no tenemos la capacidad de decidir. Eh, Parecía que cuando más cerca estábamos de tener acceso a todas las músicas del mundo, en verdad es cuando más lejos estamos, yo creo, porque nos controlan bastante a la hora de decidir lo que escuchamos, a la vez que controlan el panorama a nivel de económico, porque es unas plataformas que cada vez sacan el dinero que recibirían los compositores, los músicos, y lo destinan a las grandes corporaciones y a grandes riquezas. Y entonces creo que eso sí que es peligroso, porque están haciendo que la música es decir, que los músicos que quieran vivir de ello se vayan porque no hay salida laboral, porque no tienen ningún tipo de apoyo institucional y no hay dinero para que puedan seguir creando, y que la música se convierte en algo pues que se dedique muy poca atención. Eh, Creo que
esto es peligroso, pero no tiene nada que ver con los estilos. Los estilos que escuchan los alumnos adolescentes que muchas veces nos parecen como indescifrables o extraños o raros, eso ha pasado a lo largo de toda la historia. Es decir, lo que tocaba Beethoven a Mozart le parecería algo seguramente extrambótico y lo que tocaba Gershwin, pues a Schubert seguramente le parecería infumable. Eso no es novedad en la historia de la música, no pasa nada. Bienvenido sea que no entendamos lo que escuchan nuestros hijos. Bienvenido sea, no hay problema. Lo que sí que luchar contra el elitismo musical y el monopolio que hay en el mundo de la música, eso sí. Gerard Williams, muchísimas gracias por todos estos comentarios que nos estás haciendo y que nos vas a seguir haciendo en una segunda parte, no os lo perdáis, porque vamos a hablar de cosas súper interesantes respecto a la música. Yo me voy a quedar sobre todo sobre este aspecto que has comentado de la vivencia, de la experiencia, como base para el aprendizaje de la música, ¿no? Y esa transferencia que luego tiene en nuestra vida cotidiana también. Gerard, muchísimas gracias. Te agradecemos de verdad en el mundo y la educación que hayas entrado en esta primera parte. Yo creo que empezamos a vislumbrar, pero insisto, no os perdáis la segunda parte porque vamos a ver cosas muy interesantes. Hasta pronto. Chao, chao.